El informe difundido, elaborado y difundido por el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense acerca de los métodos empleados por la CIA tras los atentados del 11 de septiembre del año 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York, frente a los detenidos especialmente en la base de Guantánamo, en el centro de detención de Guantánamo. Un informe de 528 páginas en donde se da cuenta del trato cruel, del trato brutal por parte de algunos miembros de la CIA a estos detenidos. Hay que aclarar que el informe también da cuenta del ocultamiento de información por parte de los agentes de la CIA a miembros del alto gobierno de los Estados Unidos. El diario The Guardian de Londres en su editorial dice que esto es un crimen de Estado. No se sabe si fue ordenado realmente por la Casa Blanca o no. La primera pregunta es, Amnistía Internacional y Human Rights Watch están pidiéndole al presidente Barack Obama, que sí ha dicho que esto es una tortura, que procese a los miembros de la CIA responsables. ¿Debería hacer eso el gobierno estadounidense o por supuesto no lo va a hacer? Porque debería sí y por supuesto no lo va a hacer no. Esa es la respuesta rápida. ¿Por qué? Pues porque se sentaría un precedente que este país, teniendo en cuenta su estatura en el mundo y todos los intereses que tiene fuera, no se puede permitir. Porque ¿quién nos dice a nosotros que ahora esta lamentación de Barack Obama no caduca y el que venga detrás regresa a estas prácticas horribles? Yo coincido con el Guardian. Mi pregunta es, ¿a quién se procesa? ¿Cuándo y cómo? Yo creo que George Bush es un criminal de guerra y Dick Cheney también. Porque no me creo que no estuvieran al corriente de lo que se estaba haciendo. Me creo que les legara la información de lo más duro de las prácticas más tarde de lo que se hizo, pero no que no lo supieran, eso no me lo creo. ¿Por qué no actúa de oficio el Tribunal Penal Internacional? Seguramente porque está financiado básicamente por Estados Unidos, y si Washington cierra el grifo económico, eso tiene que cerrar. La Casa Blanca, ayer hablamos con ellos y nos dicen, bueno, es que sabe qué ocurre, que esto pasó cuando nosotros no estábamos mandando. Bueno, pues menuda explicación me da usted, y los valores que dice usted defender, ¿qué ocurre? Y luego hay otra cuestión a tener en cuenta. Sabemos esto que usted ha contado, pero eso es lo que se desprende de 500 de las 6.000 páginas del documento. El resto está censurado. Es decir, que estamos en 2014 todavía con censuras. Por lo tanto, yo me quedo sin saber si esos aviones sin matrícula que aterrizaban en Palma de Mallorca, que está a 20 minutos de vuelo de mi casa, y que sabemos ahora que llevaban detenidos para Guantánamo, qué hacían, cuándo, quién autorizó eso. Es decir, que seguramente también deberíamos procesar a políticos españoles que estaban involucrados en eso, españoles, italianos, alemanes, es decir, que la asociación de Europa con Estados Unidos en este asunto también es grave. La situación esta es increíble que esto hubiera pasado. De todos modos, déjame decirle que a mí no me sorprende. Y hace 5 años que esto se investiga, ya sabíamos, Khalid Sheikh Mohammed, que es el autor intelectual de los autoconfeso de los atentados del 11 de septiembre, sabíamos ya que fue sometido a simulación de ahogo 183 veces. Eso demuestra cómo funciona la CIA de mal, pero la CIA ya funcionaba mal cuando derrocó a un presidente en Chile o en Nicaragua o hizo otras cosas. Por lo tanto, me sorprende hasta cierto punto. Conviene destacar el hecho de la transparencia. En un país como Estados Unidos se ha revelado todo lo que ocurrió. Incluso hubo presiones por parte de John Kerry, secretario de Estado estadounidense, a la senadora Feinstein para que aplazara la publicación de este informe, a lo cual ella se negó. Se supone que todos estos métodos crueles se utilizaban para dar con el paradero de Osama Bin Laden, y resulta que no sirvieron para nada en ese sentido. Sí, y yo creo que aquí lo que llama mucho la atención es, uno, primero la desproporción de lo que tú acabas de señalar, la desproporción en los castigos, en las torturas tan brutales que se practicaron no solamente en Guantánamo, sino en las cárceles clandestinas, muchas de ellas en Europa del Este, sino también Abu Ghraib, que quizá es el caso que más se conoce, ¿no? Pero también llama mucho la atención esta desproporción a la que estamos asistiendo ahora. Es decir, se reconoce que se ha cometido un crimen de lesa humanidad, pero no hay consecuencias. No se castiga a nadie, no hay rendición de cuentas. Y por eso mismo, para mí, desde mi punto de vista, esto no deja de tener un tufo de paripé, de espectáculo, de simulación.
señores, reconocemos que hemos hecho mal, mea culpa, no se va a volver a repetir. George Bush, por favor, me escribe 100 veces, no voy a volver a torturar, Dick Cheney 1000 veces, y se acabó. Y yo creo que eso es lo que más llama la atención, esta desproporción. Yo creo que, y además no hay garantías de que esto no se va a volver a repetir, porque es como si hubiera una intención y es como si realmente estuviéramos ante un pase de página, y no es así. Es decir, es cierto que Estados Unidos, tras la llegada de Barack Obama, le puso un hasta aquí a la práctica de la tortura. Pero durante la presidencia de Barack Obama se han multiplicado y fortalecido los programas de espionaje. Hay un soldado, Bradley Manning, que está purgando una condena de 35 años por haber denunciado esto. Hay un señor, exanalista de la CIA, Edward Snowden, que se ha tenido que exiliar en Rusia porque si no lo van a encarcelar de por vida por justamente denunciar este tipo de programas mucho más sofisticados, ciertamente mucho menos brutales, pero que te sigue hablando de este inquietante actitud de el turbio pasado de la CIA sigue siendo un presente muy turbio, sobre todo cuando hablas de temas que están justificados bajo la razón de seguridad de Estado. Es muy llamativo. Yo creo que pase lo que pase de ahora en adelante, la CIA siempre va a ser mirada mundialmente como una entidad podrida. Y eso creo que va a cambiar la capacidad y la efectividad que llegara a tener si es que la ha tenido. Pero es que hay dos temas sobre la mesa. El primero es el moral, y es si esto corresponde a tortura y si es una cosa que compromete los valores de Estados Unidos. La respuesta casi unánime es sí, pero no es unánime, porque la verdad es que las declaraciones de la familia Bush y las declaraciones de Dick Cheney parecen de una gente con una brújula moral completamente diferente. Coinciden con las declaraciones de Marine Le Pen, por ejemplo, en Francia, que dice que esto es una tontería y que realmente estaban haciendo su trabajo. Moralmente este país está dividido, o el mundo está dividido entre la gente que le parece que esto es tortura y la gente que le parece que esto es una forma de lograr inteligencia. Y el segundo tema donde hay más controversia es si estas herramientas funcionaban. Si por lo menos se justificaría de algún modo extraño y perverso la tortura para poder combatir el terrorismo. Y tampoco está claro, y también está dividido casi ideológicamente. Entonces, ahí la pregunta de fondo es, ¿qué está pasando para que a algunos seres humanos esto le parezca aberrante y espantoso y un crimen de la humanidad, y a otra gente le parezca las prácticas naturales de un gobierno que tiene que defenderse? Es también absurdo porque, por supuesto, esto les da alas a los que son partidarios de cortarles la cabeza a ciudadanos estadounidenses en Medio Oriente, lo cual es un delito de lesa humanidad y una brutalidad también, pero todo esto que está pasando no ayuda para nada a los Estados Unidos. A mí se me permite, que es muy interesante esa reflexión de Muni Jensen, pero es que lo que está ocurriendo en este país, porque lo hemos visto cuando hemos hablado en esta mesa, por ejemplo, de los problemas de racismo ante estos policías blancos que matan a ciudadanos negros. El poder político en Estados Unidos ha terminado poniendo un paraguas por encima de la legalidad y se ha arrogado el derecho a decidir qué es legal y qué no. Entonces, lo grave de esta situación, una de las cosas graves de esta situación de la que estamos hablando, es que ley en mano, estos agentes de la CIA no han hecho nada mal. Y esto es terrible. Es decir, había un abogado en el Departamento de Justicia contratado por la administración Bush dedicado a buscar resquicios legales que permitieran a un señor en Guantánamo alimentar por el recto a un detenido o meterle agua simulando un ahogo. O sea, ¿esto es legal? Si esto es legal, yo me borro de la idea que los valores universales de los Estados Unidos son los de la democracia y de los derechos humanos. No son solamente los de Estados Unidos, porque en la ley también están arropados los 20 o más de 20 países europeos que participaron de alguna manera con su complicidad, con sus pistas de aterrizaje, con sus bases, con su terreno para crear estos lugares cerrados de detención. Entonces, es un asunto mucho más que simplemente decir que esto es una crisis de los valores americanos. Sí, es cierto, pero seguramente el autor intelectual de toda esta parafernalia es Washington, y entonces detrás viene la complicidad efectivamente de ¿Y eso cuánto le pagaban en esa pista donde aterrizaban los aviones cerca de tu casa? Bueno, pues aquí está la cuestión, seguramente no, lo que no sabemos es cómo el memorándum de entendimiento entre, en este caso, España y Estados Unidos contempla que en la base de Morón y Rota, en el sur de España, donde hay sabemos un contingente importante de marines, que ahora mismo están, por cierto, controlando todo el Estado Islámico desde allí, porque quedan más cerca,
¿Qué recibe Madrid a cambio de esto? Fíjate, al final yo creo que lo que ha imperado es la razón de Estado. Y bajo esta lógica de razón de Estado, la lógica dice que sí, efectivamente, son unos criminales, pero son nuestros criminales. En todo caso, que voy a recordar un dato, Estados Unidos suscribió la Convención Internacional contra la Tortura en 1988 y la ratificó en 1994.